Gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya estamos al aire, ¿sí? Los saluda el pastor Juan Barbosa de Argentina. Hoy vamos a hablar de la fe, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a ver, Germán, ¿estás por ahí? Gloria a Dios, bendito es el Señor, gloria a Dios, santo. Estamos en vivo por la Iglesia Profética Juntando el Remanente, amén. Dios me los bendiga a todos los que están del otro lado, a los que se van a conectar, amén. Hoy vamos a estar con el siervo amado, amén, en el nombre de Jesús, Germán Pollino, amén, que es de Bahía Blanca, amén, en el nombre de Jesús. Estamos esperando que se conecte Germán, amén, en el nombre bendito de Jesús. Gloria a Dios. ¿Estás ahí? Bueno. Yo estoy acá, yo te estoy viendo. Bueno, tenemos que salir los dos al aire. Los dos tenemos que estar. Ahí está. Ahora sí. Ahora Dios te bendiga, Germán. ¿Cómo estás? Estamos en vivo, ¿sí? Amén. Bendiciones, pastor. Para mí es un privilegio, una alegría poder estar compartiendo con todos los pastores, con todos los ministros, con todas las siervas y siervos del Dios Altísimo. Y acá estamos para bendecir nuestras vidas, para bendecir el nombre del Señor, para bendecir el nombre de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Yo también estoy contento porque, bueno, no soy de salir mucho, ¿no? Pero bueno, hoy dije, vamos a estar contigo, varón. Así que bueno, hoy vamos a estar, Germán, hablando de la fe. Qué lindo tema, ¿no? La fe. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es lo que yo tengo que activar para que mis milagros, para que mis sueños y mis proyectos se hagan realidad. Cuando yo activo la fe, es que yo provoco mi bendición, porque la fe es por el oír y el oír la palabra, dice la palabra de Dios. Y cuando yo tengo fe, recibo las promesas que Dios tiene para mi vida. Amén. Amén, Javier. Amén. Amén. Yo soy una persona que tengo fe, y si yo tengo fe, yo puedo recibir lo que Dios tiene para mi vida. Por eso es importante leer la palabra, y quiero decirte que hay personas en la Biblia que se movieron por fe, que se movieron creyéndole a Dios, que se movieron diciéndole a Dios: yo quiero recibir un milagro, yo quiero recibir una bendición. Pero para que yo reciba la bendición, para que yo reciba mi milagro, primeramente tengo que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que yo agrade a Dios, porque si yo no tengo la fe como un grano de mostaza, no puedo ir tras mi bendición, porque Dios te dice: si vos tenés fe, tu milagro está en camino, tu milagro se acerca, tu milagro está a punto de realizarse. Pero yo tengo que activarme, yo tengo que decirle: Señor, hoy quiero recibir una palabra de fe, una palabra de bendición. Y la Biblia me enseña que hay personas que han sido bendecidos y han recibido el milagro por activar la fe. Cuando yo recibo la fe de parte de Dios, Dios me responde. Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar, no me va a desamparar, no me va a dejar pidiendo nada, porque Él es todo para mí. Amén, Germán. Es así. Nosotros sin fe es imposible. Estamos al aire. Estamos al aire, no sé si estamos siguiendo, estábamos hablando de la fe, estamos hablando de las cosas que Dios hace por intermedio de la fe. Cuando yo tengo fe, recibo mi bendición.
Cuando yo tengo fe, recibo mi milagro, recibo mi promesa. Y Él me bendice. Él me bendice, Él me restaura, me levanta y me hace una persona bendecida. Tenemos que recibir la fe de Cristo. Ahí estamos. Yo estaba hablando, no sé si se cortó, pero estábamos... A mí se me cortó, Germán. Germán, mira, hoy hay mucha gente que no tiene fe, que no tiene nada de fe. No tiene nada. Perdió la esperanza, perdió la fe, se perdió todo hoy. Hoy nosotros tenemos que llevar un mensaje de fe a esa gente. Así que yo te voy a invitar, Germán, que vos empieces primero, ¿sí? Que vos empieces primero, ¿sí? A compartir ahí. Vamos a estar los dos juntos, pero yo quiero que vos empieces primero ahí a compartir la palabra que tenés hoy y tu testimonio también que tenés hoy para compartir, ¿sí? Amén, amén. Dale. Bueno, damos gracias a Dios por esta plataforma, damos gracias a Dios por la iglesia profética, el remanente, y juntando el remanente, y la verdad que para mí es un privilegio, es una alegría, y quiero decirte de parte de Dios que tenés que tener fe, para que tus sueños se realicen, para que todo lo que vos estás necesitando, tenés que poner esa confianza en Dios. Yo quiero contar un poquito de mi historia y después voy a ir a la palabra que dice... Yo elegí un versículo de la Biblia que habla de una mujer que tuvo una fe inquebrantable, tuvo una fe que llegó al corazón de Jesús. Pero primero quiero presentarme, tal vez algunos no me conocen, tal vez algunos sí. Quiero contarles que mi nombre es Germán Poliero, soy evangelista, vivo en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, y para mí no fue fácil entender los propósitos de Dios. Para mí no fue fácil poder entender cuando Dios te elige para cosas grandes, cuando Dios te elige para bendecirte. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Le cuento que yo nací con una parálisis motriz, el cual me afectó las piernas y el brazo izquierdo porque a mi mamá le hicieron pasar de parto cuando nací. Mis padres recorrieron todos los médicos buscando una solución a mi problema. Nadie daba, ni 5 pesos daban por mí. Decían que yo a los 3 meses me iba a morir. Decían que yo a los 3 meses le decía a mis padres, olvídate de tu hijo, disfrutalo estos 3 meses porque se va a morir. Pero alguien un día me invitó a una iglesia, a mis padres, y me llevaron desde niño, me llevaron a la iglesia. Y ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida. Ahí el Señor empezó a bendecirme, empezó a fortalecer mis huesos. Yo a la edad de 6 años de edad, me hicieron 20 operaciones en las piernas. Porque los médicos decían que yo tenía los tendones encogidos y que la única solución era operarme. Me recuerdo que en mi niñez, mi primer grado lo hice en mi casa con la maestra domiciliaria porque yo estaba operado desde la cadera hasta abajo, todas las operaciones juntas. Decían los médicos que yo no tenía esperanza, pero como le digo, me llevaron a una iglesia, alguien me invitó a una iglesia y recuerdo que caminaba con mis padres en la iglesia y el Señor empezó a fortalecer mis piernas, empezó a darme fuerzas, pero caminé en los caminos de Dios hasta los 17 años. Y a los 17 años tomé una decisión equivocada. Por eso la importancia de tomar decisiones equivocadas y no buscar a Dios. A los 17 años le cuestioné a Dios, hablé contra Dios, me enojé contra Dios y le dije, ¿por qué me elegiste sin caminar? ¿Por qué si verdaderamente vos existís? ¿Por qué no me das la oportunidad para caminar? Si yo veo cómo mis hermanos, yo tengo 4 hermanos, veo cómo mis hermanos juegan al fútbol, cómo se mueven y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esa a veces es nuestro error de cuestionar a Dios sin saber que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Me recuerdo que
a los 18 años tomé unos amigos del mundo, porque dije, voy a probar el mundo, a ver si el mundo me da la solución que yo necesito para poder vivir, para poder tener paz. Me fui a las discotecas, empecé a drogarme, empecé a tomar alcohol, empecé a relacionarme con personas que solamente me querían ver muerto. Y yo pensaba que la solución mía era drogarme, irme al mundo y vivir la vida loca. Mi amigo, yo me recuerdo que tomé una decisión equivocada y realmente tomé algo que no tenía que hacer. Estuve 5 años en el mundo y nada llenaba mi vacío. Nada llenaba lo que me estaba pasando. Me recuerdo que yo me preparaba los licores para llevármelo escondido a las discotecas. Me encerraba en el baño y me tomaba las botellas de licores fuertísimas. Yo no tomaba cerveza porque a mí no me hacía efecto. Yo buscaba a una droga más fuerte. Me recuerdo que llegaba inconsciente a mi casa. Llegaba totalmente borracho, llegaba totalmente drogado. Llegaba el viernes y para mí era salir de mi depresión, porque me había agarrado un espíritu de depresión que me estaba matando. 3 veces intenté quitarme la vida, preparando trapos para colgarme del cuello en la cama, porque decía, yo me quiero matar, yo me quiero terminar con mi vida, porque vos no me diste la oportunidad de ser feliz. Vos no me diste la oportunidad de ser feliz. ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Cuando me decían, Dios te ama, yo decía, Dios no existe. Dios para mí no existe. Para mí Dios es para otro, no es para mí. Pero quiero decirte que un día el Señor llegó a mi vida y vemos que el Señor llega a nuestra vida. Llega a nuestra vida y realmente esa vida es transformada, es cambiada. Mi mentalidad se cambió. Me recuerdo que entré a una iglesia desafiante. Me entré a una iglesia con las manos cruzadas y decía, si estás acá me vas a hablar. Si realmente existís, yo quiero que me hables. Porque hoy nuevamente voy a suicidarme. Voy a intentar suicidarme. Me recuerdo que esa noche estaba en un evento. Estaba en un evento acá en Bahía Blanca. Había venido un predicador. Y el Señor me habla en esa noche. Por eso quiero decirte que si vos pensás que Dios no habla, quiero decirte que estás equivocado. Quiero decirte que vos estás equivocado porque Dios sí habla. Dios no es un Dios que está en un madero, que tiene oído y no oye, que tiene ojos y no ve. Mi Dios, el que yo predico, sí habla y responde. Me recuerdo que estaba ahí desafiante, estaba sentado al final y me llaman adelante y ahí Dios me habla. Me dice, vos no naciste así por culpa de los médicos. Vos no naciste así por culpa de tus padres. Vos no naciste así porque se equivocaron. Yo te elegí. Me dijo el Señor, yo te elegí desde el vientre de tu madre porque voy a hacer cosas grandes. Y yo te amo. Yo te amo y estoy contigo. Me recuerdo que me caí esa noche en un mar de llanto, me arrodillé en ese lugar y daba glorias a Dios. Y ahí sentí el amor de Dios sobre mi vida. Ahí sentí el amor de Dios que Él tenía para mi vida. Me dijo el Señor, yo te voy a restaurar, yo te voy a cambiar. Escuche, yo con mi discapacidad pude tener 2 hijos hermosos. Pude tener mi trabajo. Pude tener mi casa propia. Pude tener todo lo que una persona normal puede tener. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a una vida, no importa el pasado que tengas, no importa lo que estés viviendo, no importa la situación que te encuentres. Yo quiero decirte que si vos esta noche activás tu fe, si vos esta noche activás lo que Dios quiere hacer en tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser una vida donde Dios te va a bendecir. Y si lo hizo conmigo, el Señor lo va a hacer contigo. Por eso me recuerdo que el Señor me dice, yo te entregaré el ministerio y te llevaré a predicar a otros lugares y me glorificaré contigo. Yo no entendía nada. Y hoy hace 14 años
el Señor me entrega el ministerio evangelístico. Yo estoy predicando en las plazas, estoy predicando en los hospitales, tengo un programa de radio, tengo las redes sociales. No me canso de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque yo encontré mi salida. Y quiero decirte a vos que estás hoy en un estado depresivo y que has perdido tu fe por en medio de la pandemia y de todo lo que estás viviendo, que hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en aquel que cree en Dios. Porque dice la palabra de Dios que había una mujer, y este es el mensaje que quiero dar, había una mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años. Dice que esta mujer había recorrido todos los médicos y que no le quedaba más salida. Pero dice que esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, el manto de Jesús, dice, yo seré sana. Dice que la mujer se arrastró hacia Jesús, fue hacia Jesús, se acercó a él y dice que automáticamente tocó el manto y ese flujo se cortó. Esa sanidad fue intacta, ¿pero por qué? Porque la mujer accionó la fe. Cuando vos accionás la fe, cuando vos accionás lo que Dios tiene para tu vida, tu fe puede abrir la ventana de los cielos y puede llegar al oído de Jesús. Si yo no tengo fe, es imposible que mi milagro ocurra. Yo quiero decirte que en este tiempo tu fe es la que te va a dar libertad para que vos vivas feliz. ¿Sabe? El mundo te puede ofrecer cualquier cosa, te puede dar alegría momentánea, pero Cristo te da una alegría eterna, una alegría que va a durar para siempre. Porque cuando vos tenés fe, podés recibir cualquier sea el milagro que ocurra. Escuche, quiero decirte que esta mujer dice que gastó todo lo que tenía. No le quedaban más recursos, pero fue al maestro, fue a Dios, fue aquel que ella decía, si yo lo toco a Jesús, yo voy a ser bendecida, yo voy a ser bendecida. Y el Señor en ese tiempo me cuenta la historia que dice que la multitud lo apretaba, pero Jesús dijo, ha salido poder de mí, ¿quién me ha tocado? Dice que los discípulos le decían, maestro, todos te tocan, ¿cómo has dicho? Y dice que ella se acercó con todo el temor y reconoció que había sido que había tocado al maestro. Dijo, mujer, por tu fe te sanas en este momento. Por eso la importancia que yo tengo que tener fe. Cuando yo tengo fe, puedo pedir lo que quiera, lo que sea. Hasta un milagro sobrenatural. Hemos visto la mano de Dios en estos 14 años que llevo en el ministerio. He visto la mano de Dios obrando en cada vida, en cada corazón, en cada persona que se ha atrevido a creerle a Dios. Me recuerdo que estaba predicando en un hospital el año pasado o el anteaño y había un hombre que tenía cáncer en los intestinos. Escuche, tenía cáncer en los intestinos. Los médicos le decían, no hay más esperanza, no hay más esperanza. El hombre católico, apostólico, y no creía en nadie. Dice que este hombre, yo me acerco a él, le digo, maestro, le digo, Señor, ¿me permite orar por usted? Dice, mirá, si querés orar, orá, pero yo no creo en nada. Dice, no sé, ya estoy entregado, ya mi vida se termina en cualquier momento. Y yo lo único que dije, puse mano en el costado, primero aceptó a Cristo en su corazón y puse la mano en el costado y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre este hombre y me fui para otro lado y seguí orando y le dije, declaré con mi boca, declaré en ese momento y le dije, la semana que viene te vas de alta. La semana que viene te vas de alta porque Dios te sana. Me recuerdo que el hombre me miraba y se reía diciendo, tengo cáncer, no hay esperanza para mí, no hay nada para mí. Y me fui a predicar a otro lugar.
a otra sala. El sábado siguiente yo me acerco y lo busco al hombre por todos lados y no lo encuentro. Por allí, lejos, veo a su esposa y le digo, ¿dónde está tu esposo? Me dice, mirá, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero nos vamos de alta porque mi marido está sano. Ahí vemos que Dios no ve otra cosa que mi fe. Si vos querés recibir un milagro de parte de Dios, si vos querés recibir una bendición de parte de Dios, tenés que activar tu fe. Tenés que creerle a Dios, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Sin Dios no tenemos esperanza, pero con Dios todo se puede. Esta mujer dice que había recorrido todos los médicos y yo me la imagino a esta mujer diciendo, me voy a morir, no me queda más dinero, no me queda más plata. Pero dice, me queda una esperanza, me queda una alternativa, me queda algo para que yo pueda recibir mi milagro. Me queda lo que yo necesito y es Jesús. A veces podemos pasar por los momentos más difíciles, por los momentos más duros, pero si tengo a Jesús, si tengo la palabra de Dios, mi milagro puede ocurrir. Yo quiero decirte en esta noche que tu milagro está en camino, que tu milagro está en camino si vos le crees a Él. Mi amigo, necesitamos creer a Dios. Me recuerdo otro pasaje de la Biblia que me impacta terriblemente. Y es Jesús cuando se le presenta a Jairo. Dice que Jairo tenía a su hija que se estaba por morir. Dice que va detrás de Jesús y justo Jesús se encuentra con esta mujer que hablamos recién. Pero dice que cuando le avisan a Jairo, Jairo, no moleste más al maestro, porque tu hija acaba de morir. Y dice que Jesús sana a esta mujer y llega a la casa de Jairo. Y dice que todos se lamentaban, si hubieras venido antes, mi hija no hubiera muerto. Dice que Jesús le dijo, no temas. Sacó a toda la multitud, sacó a la gente, solo quedaron Jesús y los padres. Y dice que Jesús le dijo a la niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Dice que esta niña resucita y vuelve a la vida. Pero dice que Jesús vio la actitud de Jairo, vio la actitud de fe que tenía Jairo. Por eso Jesús hizo el milagro. Cuando yo tengo esa fe inquebrantable que le creo a Dios a pesar de lo que me esté pasando, a pesar de lo que esté viviendo, yo puedo recibir un milagro. Yo puedo recibir lo que Dios tiene para mi vida porque Dios no se equivoca. La mano de Dios no se ha cortado y en este tiempo necesitamos activar, mi amigo, necesitamos activar la fe. Necesitamos activar la fe, porque sin fe es imposible que yo sea feliz. Sin fe es imposible que yo reciba mi milagro. Por eso quiero alentarte en esta noche que hoy es la oportunidad de que pongas tu granito. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, córrete de aquí para allá, y se haría. Mi amigo, a veces no recibimos los milagros porque no tenemos fe. Porque no tenemos fe, porque no creemos. Pensamos que nuestro problema es un problema y no hay esperanza, no hay solución. Mentira del diablo, mentira del diablo. Yo quiero decirte en esta noche que si vos activas tu fe, si vos le crees a Dios, si vos te acercás a Dios, el milagro está en camino. Dios no quiere verte postrada en una cama con depresión. No quiere verte tirada en una cama llorando, diciéndote, no hay más salida. En Cristo está la salida. En Cristo está la bendición. En Cristo está la salida de tu problema. Mi amigo, en esta noche necesitamos a Dios.
¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios? Quiero decirte en esta noche que solamente en Dios y en Él hay una esperanza, hay una esperanza. Yo tengo la esperanza en Cristo Jesús. El diablo no puede robarme mis sueños, mis anhelos y mis proyectos, porque dice que el evangelio no es para cobardes, es para valientes, es para aquellos que se atreven a creerle a Dios. Mi amigo, si vos querés hoy salir de tu depresión, si hoy vos querés salir de tu problema, si hoy querés salir de todo lo que te está pasando, activa tu fe y vas a ser bendecido. Vas a recibir un milagro de parte de Dios. Vas a recibir tu bendición. Tal vez estás esperando por años, como esta mujer, 12 años dice. Y yo me la imagino a esta mujer desesperada, porque ese flujo de sangre continuamente estaba con ella. Y dice que había ido a todos los lugares. A veces recorremos lugares equivocados y pensamos que esa es la solución. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando llega Cristo a mi vida deja de ser pobre, porque yo activo mi fe. Yo quiero decirte en esta noche que hoy es la oportunidad para que recibas el milagro. El diablo quiere que te rindas fácilmente, pero Dios hoy te dice, si activas tu fe, yo te voy a dar tu milagro. Yo te voy a dar la solución a tu problema. A tu problema, a lo que estás pasando. ¿Sabe? En esta noche, Dios quiere que seas feliz. Quiere que dejes de vivir una vida pobre, una vida miserable, pero que actives tu fe. ¿Sabe? Me recuerda el libro de Job, cuando Job estaba pasando un momento difícil. Estaba pasando un momento de angustia, estaba pasando un momento de depresión. Dice que Job era rico y de repente se quedó sin nada. Y no solo eso, sino que le vino lepra. Dice que se rascaba con el ladrillo, desesperado. Y tenía, no sé si decir su esposa, pero tenía una mujer que le decía, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y cuántas veces te pueden decir, ¿por qué no dejas de predicar y dejas que te consuma tu problema? Dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dijo la mujer. Pero él fue perseverante. Él dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hasta ahí fue la fe de Job. Y habla en el libro, en el último capítulo, en el 42. Dice que Job, después de haber orado por sus amigos, dice que Dios le devolvió 7 veces más de lo que él tenía. Dice que las hijas eran más hermosas que las primeras. Por eso cuando yo tengo fe, cuando yo le creo a Dios, a pesar de que estoy pasando un momento difícil, tal vez esta noche hay personas que le han diagnosticado COVID y están desesperadas. Están pasando un momento de angustia, un momento de depresión. Quiero decirte que Cristo puede liberarte. Cristo puede sanarte. Cristo puede darte la fortaleza para tu vida. No todo está perdido. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en esta noche, mi amigo, si activamos nuestra fe, si activamos el accionar en Dios, el diablo no podrá derribarte, no podrá derrotarte, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dice la palabra de Dios, después de una leve tribulación, viene un gran peso de gloria. ¿Y cuánto estamos pasando en tribulación en esta noche? ¿Cuántos se sienten atribulados, se sienten cansados, que no pueden más? Pero Cristo te dice, si vos me crees, yo te voy a bendecir. Yo te voy a fortalecer y te voy a levantar para que vos camines de la manera que yo quiero. Y vas a salir victorioso. Y vas a poder recibir las promesas
que una vez el Señor te ha hecho y por no tener fe, el diablo te la ha robado. Dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Por eso, mi amigo, esta era la palabra que quería compartir y seguramente el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. Así que, Pastor Barbosa, Juan Barbosa, si me está escuchando, gracias por darme la oportunidad de predicar, gracias por darme la oportunidad de estar en esta plataforma y la gloria sea para Dios. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Me escuchás, Germán? Sí, sí, sí. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Hermoso testimonio, Germán, hermoso testimonio. Sabe que si nosotros no tenemos fe, no va a ocurrir el milagro. No va a ocurrir el milagro. Nuestra fe tiene que estar intacta hacia Dios. La Biblia habla, ¿no? La palabra fe en la Biblia está escrita 247 veces. 247 veces en 231 versos. 247 veces en 231 versos. La palabra fe. ¿Sabe que nosotros con mi esposa también hemos vivido cosas antes de llegar al camino del Señor, ¿no? Es terrible, terrible. Nosotros tuvimos un nene con síndrome de Down. Un nene con síndrome de Down. Amén. Así el Señor nos llamó a nosotros en esa situación. Y sabe que nosotros estábamos descarriados en el camino del Señor, descarriado en las cosas de Dios. Y sabe que el Señor nos llamó con ese niño, perdido en la droga, perdido en los vicios, en los placeres que te ofrece este mundo. Y sabe que así nos llamó el Señor a nosotros. Nosotros nos internan con el nene porque nos decían que tenía un problema en su corazón, ¿no? Y que tenía un rasgo de síndrome de Down. Y bueno, y nosotros tuvimos que internarnos con el niño. Nos internamos con la criatura y empezamos en el hospital. Empezamos un proceso increíble. Un proceso increíble. Una lucha, un desierto increíble. Que solo el cristiano pasa ese desierto. Solo aquel que tiene fe y que está en las cosas de Dios pasa ese proceso. Amén. Y sabe que empezamos en el hospital a pasar hambre, a pasar miseria, a dormir en los hospitales. Dormía con mi otro niño en el hospital. Hasta que el Señor empezó a acomodar las cosas. Empezó a acomodar las cosas. Pero era un trato entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. Así nosotros vinimos al camino de Dios, con dolor. Por eso yo hay veces que yo escucho a la gente que dice, cuando Dios me toque me voy a convertir. Cuando Dios me toque me voy a convertir. ¿Cómo querés que te llame Dios? ¿Con cáncer? ¿Con sida? ¿Con leucemia? ¿Con un accidente? ¿Cómo querés que te llame Dios? Yo entendí el llamado de Dios. Yo entendí el llamado de Dios. Y empezamos así a transitar un camino duro con mi esposa, donde el Señor cerró toda puerta. Y puerta que Dios cierra, ningún hombre la abre. Amén. Puerta que Dios cierra, ningún hombre la abre. Y empezamos a caminar.
Era el desierto donde mi esposa, yo, mi hijo y el Señor, y el otro niño internado. Y empezamos a caminar con el Señor. El Señor empezó a acomodar todo. El Señor empezó a acomodar todas nuestras vidas. Empezamos a caminar. Empezamos a predicar la palabra de Dios porque sabíamos a lo que Dios nos llamaba. Mi niño entraba a terapia intensiva. Habrá entrado 4 o 5 veces en los 2 años que estuvo en el hospital. 4 o 5 veces. Vi el espíritu de muerte, lo vi al espíritu de muerte en mi niño muchísimas veces. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida, a trabajar en mi vida, a trabajar en mi vida. Y el Señor me empezó a hablar, y me aferraba a todo lo que Él me decía. No lo veía, pero cuando entraba con mi niño a esa terapia intensiva, me decía el Señor, mi esposa lloraba porque ya no le daban esperanza de vida. Y el Señor venía a mi oído y me decía, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo salía y le decía a mi esposa, hay alguien que me está diciendo estas palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y sabe que mi niño a la semana salía de terapia intensiva. Y ahí empecé a activar mi fe. Sabía que había un Dios. Y que me había llamado y que había un propósito en mi vida. Y sabe que en todo ese proceso nos quedábamos con mi esposa a cuidar el niño. Y sabe mi hermano que era tanta la fe que tenía yo encima y la que tengo hoy encima, que yo oraba por los otros niños y los otros niños se iban, pero mi hijo seguía en el hospital. Y yo le decía, Señor, yo oro por este niño y este niño se va. ¿Y por qué el mío sigue ahí? ¿Por qué mi niño todavía sigue acá? Y siempre predicando la palabra de Dios. Predicando en los hospitales la palabra de Dios. Hablándole a otras madres. Hablándole a otros padres. Y sucesivamente así. ¿Sabe que la última vez que mi niño entró a terapia intensiva, ya no le daban vida? Era un niño de meses. Tenía cables hasta por donde usted le busque. Tenía un coso, me habían dicho, que le hacía que le golpea los pulmones para que él siga viviendo. Un día viernes vamos a visitarlo porque después en el transcurso de eso, el Señor había acomodado todo y tenía cuidadora también mi hijo. Y sabe que un día viernes íbamos tan felices y entramos a la terapia intensiva y la cuidadora me dice, está mal el niño. Y cuando lo entro a ver, era increíble cómo él estaba. Lleno de cable, un aparato que lo golpeaba y el niño se movía y mi corazón me dolía tanto verlo a mi niño así. Era tanto que yo le decía, Señor, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que querés hacer en mi vida? Pero sacá a mi niño de acá, sacalo de acá. ¿Por qué permitís que yo vea todo esto y que pase todo esto? Pero el Señor me hablaba. El Señor me daba paz, me daba tranquilidad. Y yo decía a mi esposa, él va a salir de terapia intensiva. El Señor nos va a entregar, porque Él no nos va a mentir. El Señor va a entregar a mi hijo. Y así fue.
Tuvimos casi 2 años y medio en el hospital predicando la palabra de Dios y pasando ese desierto. Pero si no tenés fe, si no activas tu fe, tenés que decirle al Señor que active tu fe. Tenés que empezar a activar tu fe. Porque el Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida. Así como la hizo en la mía, la quiere hacer en la tuya. Pero tenés que empezar a activar esa fe. Esa fe para que el Señor pueda hacer milagros, para que el Señor pueda hacer maravillas. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Que tú empieces a activar tu fe. Sabiendo que nosotros dependemos de Dios. Y si nosotros activamos nuestra fe, todo lo que le pidamos a Él, Él nos va a dar. Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Bendito es el Señor. Yo quiero compartir una palabra, amén, en el nombre de Jesús. Primero en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, he sido crucificado, dice, con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Mi Cristo vive en mí, dice. Bendito es el Señor. Él vive en mí. Él vive en mí. Yo tengo que empezar a creer en Él, que Él es el que va a hacer. Que Él es el que va a hacer. La obra que empezó en mí, la va a terminar y la va a perfeccionar. Bendito es el Señor. Después quiero compartir otros versículos, amén. También que vienen, se tratan de la fe, amén. Dice, pero que pida, dice, con fe sin dudar, dice. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas un lado a otro por el viento. Bendito es el Señor. Pero dice, el que pida, pida con fe sin dudar. Nosotros tenemos que pedir con fe y sin dudar. Si no, dice que vamos a ser como las olas del mar que van y vienen para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Bendito es el Señor. Nosotros tenemos que activar nuestra fe. Nosotros tenemos que activar nuestra fe. Bendito es el Señor. Y ese proceso hizo el Señor en mi vida y en la vida de mi esposa. Pero yo quiero ir a la palabra del Señor, amén. Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero orar primeramente, amén, en el nombre de Jesús por la palabra del Señor. Y quiero orar por su vida. Porque el Señor hizo tantas cosas en nuestras vidas, que yo sé que aquel que está del otro lado, aquella madre, aquel padre que vea este video, aquellos que estén ahí, que sepa lo que Dios hizo en nuestras vidas. Que sepa que el Señor puede sacar a tu hija de la prostitución. Que el Señor puede sacar a tu hijo de terapia intensiva. Que el Señor puede obrar en tu matrimonio. Pero hay que activar la fe. Hay que activar la fe. Bendito es el Señor. Vamos a orar, amén, en el nombre de Jesús y vamos a ir a la palabra, amén. Padre amado, Dios de amor y de mucha misericordia, bendito Dios de gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Señor, seas tú bendiciendo, Padre, todo lo que estén del otro lado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que van a escuchar este video, Señor, aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, seas tú bendiciéndolo, Padre, de gran manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido por la vida de Germán, Señor, en esta hora, seas tú bendiciendo su vida, Padre. Seas tú usando su vida, Espíritu Santo de Dios. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, seas tú, Señor,
Seas tú derramando de tu poder y de tu gloria en este día, Señor. Seas tú activando la fe, Señor. Seas tú, Señor, activando la fe, bendito Dios de gloria, en cada uno de tus siervos, en cada uno de tus hijos, Señor, sabiendo que tú haces la obra, que tú haces el milagro, Señor, que tú sanas, que tú libertas, Señor. Pero tenemos que activar esa fe. Oh bendito Dios de gloria, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Y quiero, papá, en esta hora que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Y que todo lo que hablemos y lo que digamos, Señor, sea inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque somos testimonio vivo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito Dios. Vamos a compartir. Yo quiero compartir una palabra cortita nomás. En Romanos capítulo 10, 17. Aleluya. Bendito es el Señor. Alabado sea Dios. Bendito. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que la fe, dice, es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Así que la fe, dice, es por el oír. Por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos esa fe, cuando nosotros ponemos en práctica esa fe, suceden milagros, maravillas, prodigios, suceden muchas cosas en nuestras vidas. En mi vida ha sucedido muchísimas cosas porque hemos activado esa fe. Hemos activado esa fe. Bendito es el Señor. Nosotros le creemos al Señor. Nosotros sabemos que hay un Dios que puede cambiar nuestras vidas. Hay un Dios que puede cambiar nuestra familia. Hay un Dios que puede cambiar nuestro rumbo de vida. Hay un Dios que puede hacer milagros. Pero tenemos que activar la fe. Hay mucha gente que ha perdido su fe. Ya no tiene esperanza. Ya no encuentra la salida. Hay gente que está perdida. Hay gente que está cansada. Pero aquellos los que creen en el Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Bendito es el Señor. Mire, la fe se alimenta sobre todo de la oración diaria y perseverante. Bendito es el Señor. La fe se alimenta sobre todo de la oración diaria y perseverante. Tenemos que orar. Tenemos que orar para perseverar esa fe. Tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Mire, le voy a seguir compartiendo, amén. Mire, la fe se alimenta sobre todo de la oración diaria y perseverante, nutrida de la palabra de Dios. Es fundamental la humildad, la humilde apertura y escucha del Evangelio del Señor Jesús, en quien encontramos la plenitud de la revelación, la buena nueva de la reconciliación para todos los hombres. Bendito es el Señor. La fe se alimenta sobre todo de la oración. Bendito es el Señor.
Santo. Hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de la fe. Tantos pasajes de la Biblia que hablan de la fe. Pero nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que confiar en Él, que Él hará. Ayer Mirko estaba internado, pedimos oración por Mirko, amén, en el nombre de Jesús. Y Mirko ya está en su casa para la gloria de Dios. Los siervos de Dios activaron su fe, la oración, y el Señor escuchó la palabra de cada uno, la oración de cada uno, y se activó la fe. Se activó la fe de cada uno. Nosotros tenemos que buscar de Dios, buscar de esa fe, que esa fe nunca mengüe. Bendito es el Señor. Santo. Bendito es el Señor. Eso es lo que cambió nuestra vida. Eso es lo que cambió nuestras vidas. La fe, que creímos en Él. Que creímos en Él. La palabra de Dios. Eso es lo que cambió nuestras vidas. Sabemos que leemos la Biblia y ahí es donde el Señor nos habla. Y si nosotros creemos la palabra, si nosotros la ponemos por obra, ahí es donde se activa la fe. Ahí es donde se activa la fe. Pero nosotros tenemos que poner su palabra por obra, sabiendo que Él va a hacer, sabiendo que Él va a obrar. Bendito es el Señor. Yo le doy gracias al Señor por hablar hoy de la fe, que hay mucha gente que ha perdido la fe. Hay mucha gente que está desahuciada. Hay mucha gente que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Hay gente que piensa que el evangelio de Dios no lo ayuda en nada, pero buscan de brujo, buscan de hechicero, a ver qué puede hacer el brujo, a ver si lo puede sanar de esa enfermedad. Pero ahí no va a encontrar la salida. Ahí no va a encontrar la salida. En Cristo está la salida. Él es el que sana. Él es el que tiene el poder para sanar, para libertar, para devolverte todo lo que el diablo te ha sacado. Pero tenés que venir a Él. Tenés que buscar de Él. Tenés que poner su palabra por obra. Tenemos que vivir una vida como Él quiere que llevemos. Porque hay muchos que dicen, yo no voy al evangelio, dice, porque ahí me prohíben todo, dice. Nadie te prohíbe nada. El Espíritu Santo va a ir obrando en tu vida hasta que vos mismo te des cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Hay mucha gente que no se acerca por eso. Hay mucha gente que dice, a mí me prohíben todo en la iglesia. El único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. A mí me cambió el Espíritu Santo de Dios. A Germán lo cambió el Espíritu Santo de Dios. A mí el hombre ni la mujer no me cambió. Ni mi papá ni mi mamá me pudieron cambiar. El único que cambió mi vida fue el Señor. Yo era un atrevido en mi boca. El Señor cambió. Me enseñó a hablar. Me enseñó a predicar. Me enseñó a dirigirme a otras personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para cambiar tu vida. Vino para guiarte por un buen camino.
Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, a cambiar nuestras vidas. Pero hay mucha gente que sigue siendo igual. No ha cambiado de vida. Sigue siendo la misma persona y no cambian. Y quieren vivir de una vereda y de la otra. Pero no, esto no es así. Esto es un cambio verdadero. El cristiano tiene que tener un cambio verdadero, un cambio genuino. Todos tienen que saber que Dios cambió tu vida. Y tenés que ser testimonio en la calle. Tenés que ser testimonio a donde vayas. En la iglesia tenés que ser testimonio. Bendito es el Señor. ¿Me estás escuchando, Germán? Gloria a Dios. Sí, te escucho. A ver, el pastor Valentino ya debe estar ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Tremendo lo que hace la fe, ¿eh? Tremendo lo que hace la fe. Amén. Damos gracias a Dios porque cuando uno activa la fe, es fácil recibir el milagro. Cuando uno activa la fe, es fácil que nosotros seamos bendecidos. Amén. Por eso, ¿cuánta bendición trae la fe? ¿Cuánta bendición trae cuando yo tengo fe? Cuando yo tengo fe, puedo pedir lo que quiera y me será hecho, dice la palabra. Amén. ¿Puedo contar un testimonio cortito? Sí, sí, Germán. Amén, amén. Quiero contar que el año pasado mi hija de 17 años tuvo un episodio donde terminó en el hospital. Y los médicos decían de que se iba a morir, que no había esperanza porque ella estaba en coma farmacológico, y que no había esperanza. Pero yo me agarré de la fe. Y el Señor, estando yo en terapia intensiva, me dijo, todo va a estar bien. Solo confía en mí. Me agarré de esa palabra como papá desesperado porque mi hija estaba llena de cables, llena de tubos, y era difícil como padre. Pero me tomé de esa palabra, todo va a estar bien. Y me recuerdo que iban pasando los días, mi hija iba mejorando, mejoraba, y el médico me había dicho, solamente un milagro puede salvar a tu hija. Solamente un milagro puede hacer que tu hija sea salva. Y escuche, a los 3 días, 4 días, mi hija sale de terapia intensiva. Salió de terapia intensiva, se terminó el espíritu de muerte salió de ella y realmente vi la mano de Dios obrando en su vida. Vi la mano de Dios obrando en su vida. Por eso es lo más hermoso poder activar mi fe, porque yo recibo mi bendición. Si yo no tengo fe, no voy a recibir. ¿Por qué? Porque a una persona sin fe es imposible que agrade a Dios. Por eso quiero alentarte y gracias al pastor Juan Barbosa, a Valentín, que me dan la oportunidad de predicar y decirle que todo va a estar bien. No se preocupen por nada, solamente confíen en Él y Él hará, en el nombre del Señor. Amén. Valentín. Hola hermanos, Dios me los bendiga. Un gusto escuchar estas palabras de fe, definitivamente. Palabras de fe. Hoy en la mañana que estábamos orando temprano, pues uno ora como todos los días, se pone a orar, se pone en las manos de Dios. Pero cuando en el transcurso del día te empiezan a suceder cosas y ves la mano de Dios que te está cubriendo, que te está protegiendo y que quizás uno pueda pasar por alto pequeños detalles, pero ves que Dios está respaldando la oración de la mañana, respaldando esa oración que tú haces en fe, porque ciertamente la fe es algo que no se ve, pero tú estás confiado en que Dios va a actuar sobre eso que tú estás creyendo. Entonces,
Hay cosas por más mínimas o por más pequeñas que te van transcurriendo en el día a día y tú dices, wow, cuando llegas al final del día y dices, Señor, ahorita que estoy ya para acostar, para dormir y que empiezas a hacer tu oración de la noche y estás con el Señor meditando y dices, Señor, pasó esto y como decimos aquí en México, y me cae el 20 que si no hubiera sido tu mano de poder que estuvo allí, esto no hubiese sucedido así. Si no hubiese hecho esa oración de fe de la mañana, si no estuviera activando esa fe día a día, momento a momento, esto no hubiese pasado así. Y ahí es donde nos damos cuenta que la fe sin obras es muerta, que la fe se ve, la fe se nota. No puede decir una persona que conoce a Cristo que la fe está escondida, es como la luz, tiene que salir, se tiene que mostrar, la gente tiene que ver que tú eres un hombre de fe. Y esa fe se ve activada, como decía bien el pastor Barbosa, por medio de la oración. Si no oramos, pues nuestra fe va a estar muerta, porque si tú no te encomiendas a Dios, si tú no crees lo que dice el Salmo, que Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, si tú no lo declaras por medio de una oración, pues ¿cómo se va a reflejar? Entonces, la fe va muy tomada de la mano de la oración. Si somos hombres de poca oración, nuestra fe no se va a notar. Entonces, estos testimonios que ustedes han hablado, hermanos, son testimonios precisamente que están basados en una vida de oración, en una vida donde la palabra llena, alimenta sus vidas, alimenta sus corazones con esa palabra donde dice, ora sin cesar, y ustedes oran sin cesar. ¿Y el resultado cuál es? Una vida de abundancia en esa fe, de abundancia en lo que Dios hace en sus vidas, a través de sus vidas. Pero si no descubrieran en la palabra que dice ora sin cesar, no hubiera esa fe. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios con esa misma fe. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, hermanos, testimonios de poder. Y yo nada más, pues me añadí para saludar a los hermanos que están aquí pendientes, pero adelante, hermanos, sigan con el Dios bendiga tu vida, Pastor Valentín, que Dios te bendiga de gran manera, Amén, gloria a Dios. Amén, vale, amén. Nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que activar esa fe para que sucedan milagros, milagros, maravillas, prodigios en la iglesia, ¿no? Que nosotros podamos orar por una persona, ¿no? Que tenga cáncer, que tenga SIDA, que no sé, que tenga leucemia, que tenga una enfermedad terminal, y que nosotros podamos orar con esa fe intacta que nosotros tenemos, y esa persona sea sana para la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que activar esa fe, tenemos que, como yo decía, tenemos que orar, nosotros tenemos que ser gente de oración, nosotros tenemos que poner las manos en los enfermos y que los enfermos sanen, como dice la palabra del Señor, porque tenemos que tener esa fe, que sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está allá afuera, que el que está con nosotros puede sacarte de la droga, que el que está con nosotros puede sacarte de la muerte, que el que está con nosotros te puede resucitar, te puede dar vida, como lo hizo con nosotros. Sí, amén. Sí. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros activamos la fe, nosotros nos apropiamos de nuestro milagro. Porque cuando un hombre de fe camina y busca de Dios, siempre Dios responde, porque dice, clama a mí y yo te voy a responder. Yo le tengo que clamar a Dios por mi milagro, por mi sueño, por mis metas o por lo que sea. Pero clamar con fe y el milagro viene ya en camino. Es así. Hace algunos años, hermano, te voy a platicar un testimonio. Hace algunos años, bueno, ya tiene muchísimos años, yo tenía como 19 años, escuché el testimonio de una persona que vivía allá por el sur de Veracruz, un estado de aquí de México, y ese era un ancianito que tenía que cruzar unos cerros para llegar a la iglesia. Y en una ocasión escucha al predicador de la iglesia que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar. Y el ancianito se quedó con esa incertidumbre y le preguntó que si era literal lo que decía esa palabra. Y le dijo, sí, usted tiene que tener fe y esto va a suceder.
Y dice que el ancianito iba camino a su casa y se topa con el cerro otra vez y le dijo, te doy 3 días para que te muevas de aquí, porque me eres un estorbo para llegar a la iglesia. Y bueno, se fue a su casa. Al siguiente día vuelve a pasar por el camino y le dice, tienes 2 días para moverte de aquí. Y volvió otra vez a su camino. Volvió a pasar y le dice, ya nada más te queda 1 día. Y dice que al siguiente día en la mañana empezó a escuchar máquinas, empezó a escuchar unos ruidos como explosiones, y dice que se asoma y ve, y lo que pasa es que estaban dinamitando ese cerro porque iban a hacer una carretera. Pero esa es la fe, hermanos, la fe que se tiene que activar. Y eso es algo verídico que pasó en Veracruz. Hace ya más de 20 años que yo escuché ese testimonio de esta persona, y esa es la fe, imagínense. Por eso dice la Biblia, si tuvieras fe como el tamaño de una mostaza, pero ese se apropia, como dice nuestro hermano, si tú te apropias de esa fe, te apropias de eso en lo que tú estás creyendo, el Señor va a hacer grandes cosas a través de nuestras vidas, pero simple y sencillamente tenemos que tener fe, tenemos que confiar en lo que dice la palabra, y la palabra te da tantas bendiciones, te da tantas cosas, y la misma palabra dice, pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y muchos dicen, no, es que ya los milagros no son para estos tiempos. No, lo que pasa es que no nos metemos en oración, lo que pasa es que no nos metemos en la presencia del Señor, y por eso no sucede nada cuando ponemos las manos sobre los enfermos. Pero la Biblia, ahí está la promesa del Señor. Hay testimonios de personas que están orando por las personas y están sanando, se están liberando, pero tenemos que meternos con Dios. Y obviamente Dios hace algo extraordinario en la vida de esas personas, y todos los milagros tienen propósitos, todos los milagros tienen propósitos. Aquel ciego, hubo diferentes sanidades con los ciegos que hizo el Señor. A uno le untó un barro, a otro le dijo lávate la cara, y en fin, obró de diferentes formas, pero al final el Señor hacía un milagro en las vidas de las personas. Como decía nuestro hermano Germán, aquella mujer tuvo una fe tremenda en el Señor, y fue y dijo, si tan solo tocara el monte, el borde de su manto, libre sería de esto que me atormenta. Entonces debemos de activar la fe. Cuando esos hombres bajan a aquel paralítico por el hoyo de aquella casa, por el techo de aquella casa, dice Jesús, al ver la fe de ellos, quiere decir que la fe se muestra, la fe se ve, no puede estar oculta. Entonces, esto es grandioso, este tema de la fe, es algo extraordinario. Amén. Amén, amén, Valentino. Eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que activar, es la fe. Y darle en la iglesia, darle a la gente esa motivación, porque hay gente que no es motivada en la iglesia, gente que pide oración, vive pidiendo oración, como yo digo, viven de oraciones prestadas. No, activa tu fe, activa tu fe, no vivas de oraciones prestadas, activa tu fe, actívala. Claro, activa tu milagro. Sabe que yo en la iglesia, todo es para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Viene gente y le pongo la mano en la cabeza y dice que ellos sienten un fuego, dice, pastor, cuando usted me oró, dice, yo sentí un fuego, dice, que me quemaba la cabeza, dice, pero nunca lo había sentido en mi vida, dice, nunca había sentido esto en otro lugar. Y le digo, el Señor dijo que pondremos las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Yo no sé de qué tú estabas enferma, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero yo sé que el Señor algo hizo en tu vida. Algo yo sé que hizo en tu vida, porque el Señor va a usar a los siervos de Dios para sanar. Pero es la fe nuestra que va a sanar. La fe, esa fe que nosotros tenemos. Dice que la oración de fe sanará al enfermo, ¿o no es así? Así es. Nosotros no podemos orar por nadie si no le creemos lo que estamos predicando. Desde luego. Nosotros no podemos orar por nadie, Germán. Sabemos nosotros que el Dios que predicamos sigue siendo el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Y que sigue sanando. Y que sigue haciendo milagros.
y que sigue haciendo maravillas y prodigios a través de nosotros, a través de sus siervos. El Señor hace milagros. El Señor hasta hoy, hasta el día de hoy, la mano de Dios no se ha cortado para sanar, para liberar, para bendecir. Pero lo más importante para nosotros es activar nuestra fe. Si nosotros no activamos nuestra fe, nunca, escuche lo que le digo, nunca vamos a recibir nada de Dios. Porque Dios no se mueve por emociones. Dios no se mueve por mis lágrimas, se mueve por mi fe. Si yo tengo fe, puedo decirle, como decía Valentín, que él me impactó, porque decía, el abuelito pedía que se moviera esa montaña, y el Señor hizo el milagro porque esa montaña se movió. O sea, si yo activo mi fe, si yo activo y digo, Señor, quiero que hoy vengas y hagas este milagro, si yo le pido a Dios, lo creo, espero en Él y Él lo hace. Él hace el milagro. Él hace lo que yo necesito para ser feliz. Él hace el milagro para que yo pueda recibir mi milagro y mi bendición. Por eso para mí es una alegría inmensa, es una bendición poder en este tiempo conocer a grandes siervos de Dios. Y el Señor cada día nos ayude a que esa fe vaya en aumento para que nosotros podamos realmente hablar con autoridad, hablar con fe, hablar con decir, yo sé que Dios me va a responder, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios va a hacer lo que necesito para mi vida. Por eso quiero alentarlos a todos y decirle que se preparen, porque yo creo que antes de que finalice el año, tenemos que ver la gloria de Dios. Tenemos que ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a ver cuando yo tenga fe. Cuando yo tenga fe, voy a recibir lo que estoy esperando. Dice la palabra de Dios que había un paralítico que estuvo 38 años esperando un milagro. 38 años. Dice que él iba al estanque y todos le ganaban de mano. Dice que quería llegar y cuando llegaba, dice que de repente los ángeles se movían el estanque y la gente era sanada. Pero este joven dice que 38 años esperó y era un hombre paralítico, lisiado, y dice que de repente se encontró con Jesús. Por eso qué importante encontrarnos con Jesús. Qué importante encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, ¿qué quieres que haga? Dice, Señor, quiero ser sano. Y automáticamente dijo, por tu fe, recibe el milagro. Por eso cuando yo veo que Dios sanó y liberó endemoniados, hizo tantos milagros y personas de fe fueron bendecidas, esto me enseña que si yo tengo fe, nada es imposible para mí. Nada es imposible para mí porque Dios puede hacer lo imposible. Tal vez hoy te encuentras en el hospital con un diagnóstico terminal, un diagnóstico en el cual te dicen ya no hay esperanza, como decían de este bebé, me impactó lo de este bebé. Dice que tal vez en este tiempo te dicen te vas a morir porque los médicos son crueles y te dicen la verdad cruda. Pero si vos hoy activas tu fe, si vos hoy activás el creerle a Dios, sea el diagnóstico que sea la situación que estés viviendo, tu fe te puede hacer libre. Tu fe te puede salvar y tu fe te puede dar una esperanza de vida eterna y para siempre. Por eso yo me gozo en el Señor y le doy gracias al pastor Valentín y al pastor Juan Barbosa que me da la oportunidad de predicar y bueno, hasta acá serían mis palabras. Gracias. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, siervo amado. Y bueno, yo le quiero hablar a aquellos que están del otro lado, amén, a aquellos que van a escuchar este video. Porque va a haber gente que va a ver este video, amén. Yo estaba contento porque ayer llegamos a 4.600 personas, Valentín, si no me equivoco, ¿no? 4.600 personas.
Sí, por ahí va el número, arriba de 4,000, exactamente. Arriba de 4,000, pues sí, porque fue 4,000 y algo en el enlace y después en el video, más o menos así, 4,600 personas. Yo sé que este video lo ve mucha gente después. Y yo quiero hablarle a aquella madre o aquel padre que tiene el hijo perdido en la droga, en la delincuencia, aquella mujer que está perdido en el alcoholismo, aquellos que están perdidos en la prostitución, aquellos que la madre dice, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, yo ya no sé qué hacer con este niño, no sé si internarlo, no sé qué es lo que voy a hacer. Pero yo le hablo a esa gente que tienen que buscar de Dios, porque el único que cambia es el Señor. El único que cambia a la persona es Dios. El único que transforma es el Señor. Nada más que Él. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que en este tiempo, porque Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, como dice su palabra. Pero Cristo vino a darte vida y vida eterna, vida en abundancia. Nosotros tenemos que alentar a esa madre, alentar a esos padres que dicen, mi hijo está perdido, ya no hay salida. Sí, tenemos que hablarle que hay salida en el Señor, hay salida en Cristo Jesús. Hay un Dios que todavía su mano no se ha cortado, como decía Germán. El Señor está esperando que tú vayas al encuentro. Tú tienes que ir a buscar al Cristo de la gloria, aquel que va a cambiar tu manera de vivir, aquel que va a transformar tu vida. Porque, como decía Germán, nadie daba ni 5 pesos por Germán. Hoy Germán está ahí del otro lado predicando la palabra de Dios, siendo que fue un borracho, siendo que andaba tirado, andaba drogado por ahí, y nadie daba nada por él. Pero el Señor lo dio todo. Él dijo, Germán, vení que yo te voy a restaurar, yo te voy a limpiar, yo te voy a levantar y vos vas a predicar mi palabra. Lo mismo que ha hecho conmigo. El Señor me dijo, Juan, vení para acá, yo tengo un plan para ti. Yo tengo un plan para ti, a donde voy a avergonzar a los sabios y entendidos. Yo te voy a llevar, te voy a poner a un lugar, pero primeramente yo te voy a limpiar. Primeramente yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar. Yo te voy a llevar a un desierto y ahí voy a hablar a tu corazón. Y de ahí vas a empezar a trabajar para mí. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de sus siervos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que bueno, Dios me los bendiga a todos los que estuvieron conectados. Amén, en el nombre de Jesús. A ver, vamos a saludarlo. Amén. Está mi tía que es de Tucumán. Amén, en el nombre de Jesús. Jorge Cristo, bendiciones, amados hermanos. ¿Quién más? A ver, en el nombre de Jesús. Johnny Cuesta Morán, Dios bendiga su palabra, bendiciones, siervo de Dios. Al pastor Matos, gloria a Dios, bendito es el Señor. A la pastora Rosario Matos, que también estuvo ahí. ¿Quién más estuvo? A ver, en el nombre de Jesús, al pastor Matos, a ver. A Florencia Vencen, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A ver quién más tuvo. Vamos a saludarlo a todos, sí, porque tenemos a Betty Vega, amén. Dios me la bendiga, Betty Vega. Siempre está ahí atenta, amén, en el nombre de Jesús, amén. Bendito es el Señor, amén. Abel, al profeta Blanco, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por todo lo que tuvieron. Ailén Ramírez, que Dios me la bendiga. También estuvo el pastor Víctor Mera de Chile, amén, que ya va a empezar a trabajar, amén, va a empezar a trabajar también, se va a establecer, amén, en el nombre de Jesús. Al profeta Marcelo Blanco, a Valentín, que estuvo también ahí. Le damos gracias a Dios, a Valentín, a su esposa, porque, bueno, Valentín no pudo llegar, pero su esposa ahí nos enlazó, amén, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga al pastor Mato, amén, Dios me lo bendiga mucho. El pastor Mato sabe que lo queremos mucho, amén. Sabe que lo apreciamos mucho aquí al pastor Mato, así como a Valentín, así como a Germán, amén, y a todos los siervos de Dios que están trabajando, amén. Mañana, entre hoy y mañana, Valentín, van a entrar entre 4 siervos de Dios. También hoy entró un siervo de Cuba, amén, en el nombre de Jesús. Así que bueno, estamos trabajando para la obra de Dios, amén. Amén. A mi primo Roberto Viera, amén, de Tucumán, un gran abrazo, amén, en el nombre de Jesús, que el Señor lo bendiga. Y bueno, les comento que
van a venir más siervos de Dios, amén. Más gente que está necesitada también en la iglesia profética juntando al remanente, amén. Mañana vamos a esperar más gente, amén, que también que están perdidos, que no encuentran salida, que necesitan del pastor, necesita que alguien le dé una palabra de aliento, amén. Así que mañana la iglesia va a estar un poquito más completa, amén, para la gloria de Dios, amén. Yo me despido, perdónenme, me despido, tengo otro compromiso, Amén, gloria a Dios. Dale, Germán, Dios te bendiga. Gracias por todo, bendiciones. Bendiciones. Bueno, Valentín, Dios te bendiga, siervo amado, y gracias por estar ahí, amén. Amén, gloria a Dios, aquí estamos, gracias a Dios. Seguimos la semana que viene con el tema que estamos trabajando, amén, en el nombre de Jesús. Así que bueno, Valentín, tenés que prepararte, la semana que viene vas a estar ahí también, y amén. Tenemos que empezar a trabajar con las enseñanzas, amén, con el pastor Matos. Estuve hablando con muchos pastores también que van a estar trabajando, amén, van a estar acompañándonos, amén. Que Dios me los bendiga, y le damos gracias al Señor por esta transmisión, y gracias, Valentín, por estar siempre ahí firme. Amén, gloria a Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.